Hace un tiempo atrás, un hombre y su esposa visitaron una iglesia y participaron en el servicio de comunión. Para la ceremonia de lavamiento de los pies, esta iglesia no ofrecía una sala separada donde las parejas pudieran levantarse y lavarse mutuamente los pies. Así que el esposo y la esposa se vieron obligados a unirse a las secciones de hombres y mujeres y buscar una persona desconocida para lavarse los pies. ¡Qué ceremonia refrescante!, manifestó el hombre. Se dio cuenta que había estado tan acostumbrado a lavar los pies de su esposa en la comunión que estaba en peligro de perderse la bendición de buscar otro hermano o otra hermana, en el caso de ella, con quien pudieran lavarse los pies. El foco de la lección de esta semana es reconocer que la profecía de Jeremías es la reafirmación del pacto eterno de Dios, que encuentra una expresión máxima en la muerte de Cristo, en la cruz. El pacto de Dios en sus diversas fases siempre ofreció salvación mediante la justificación por la fe en la muerte de Jesús. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 11 y el título de la lección es El Pacto Eterno. Vamos a hablar un poco sobre esta alianza que Dios hace con los seres humanos. Y para comentar esta lección está con nosotros el doctor Ionescu Laurencio. En realidad es Laurencio Ionescu, quien es nuestro invitado especial en esta segunda parte de las lecciones de la Escuela Sabática. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Vamos a pedir la dirección de Dios para este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a acercarnos a la Biblia, a tener un corazón abierto para que tú nos hables. Ayúdanos, Señor, a entender qué nos propones y ayúdanos a aceptar la propuesta que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de dos asuntos en esta parte de la comprensión. Vamos a hablar sobre el pacto y vamos a hablar sobre el nuevo pacto. ¿Será que son diferentes? ¿Cuál es la esencia y cuál es la diferencia? En fin, la primera vez que aparece esa palabra pacto en la Biblia, así como palabra, es en la ocasión cuando Noé desciende del arca, ¿no? Y Dios hace un pacto con Noé. Parece que este fue un pacto universal. Pero antes de ello, Dios hizo ya un pacto con Adán, ¿no es así? Sí, hay algunos detalles en los profetas menores donde Dios dice, han quebrado mi pacto como Adán. No dice mucho sobre cómo fue este pacto con Adán, pero lo podemos deducir de Génesis, ¿no? De Génesis 3:15 es la promesa, que yo voy a poner entre ti, entre la serpiente, una enemistad, y tu semilla y la semilla de ella van a pelear, ¿no? Toda la promesa del Evangelio. Creo que esto es el pacto. Pero sí está claro que el pacto con Noé es amplio, incluye hasta los animales, hasta todo ser viviente. Y Dios dice, nunca voy a destruir más a los seres, así como lo hizo en el diluvio. Y para esto dejó una señal, una señal. Así que cada vez que vemos el arco iris, hay que pensar que Dios es bondadoso, ¿no? Cada vez, esto me decía mi abuela, cada vez que aparece un arcoíris, capaz que podría ser un diluvio. Y Dios ya no manda un diluvio. Amén. ¿Sí? Esto es... ¿Cuál es el principio del pacto que Dios hace? En realidad, este pacto es una iniciativa divina, ¿no? Sí, siempre el pacto se hace del más grande al más pequeño, ¿no? En la Biblia lo vemos así. ¿Por qué? Porque en el modo como ve Dios el pacto, uno necesita a alguien firme y que no se mueva. Y esto es Dios. Esto es la parte que siempre nos da esperanza y que es, vamos a decir así, la base de la promesa. Dios no promete porque ustedes son buenos o porque ustedes van a cumplir estas cosas. No, Dios dice así, yo quiero esto para ustedes. Y le prometo que así va a pasar si ustedes son fieles en obedecer mis condiciones, ¿no? Así que Él es la garantía, no nosotros. Qué bien, ¿no? Porque imagínense con nuestra vacilación cómo sería. Así que el más grande propone el pacto, Él lo inicia. Ahora, el pacto enfatiza la gracia y la justicia por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La esencia del pacto es la misma, no es por
la obediencia del hombre, ¿no? Que se garantiza el pacto es por la gracia de Dios, ¿no? Sí, si ustedes van a ver, ninguno a cual Dios se acerca para hacer un pacto con él no merece esto. Abraham vivía en una tierra de politeísta. Su familia tenía distintos dioses, así que no se merecía un pacto. Todos, en realidad, a cada uno, a Moisés, al pueblo, nadie merece de verdad el pacto. Por esto, antes de todo, es por la buena voluntad de Dios. Pero sí incluye un elemento de obediencia. Esto siempre está vinculado con la idea del pacto. La fe de Abraham, por ejemplo, no fue una precondición para la justicia, sino más bien una aceptación de ella. Sí, dice Abraham creyó lo que Dios le había prometido. Y esto Fue se le contado. consideró como justicia. Es verdad. Y en el caso del pacto hecho en el Sinaí, ¿será que ahora los mandamientos cambian el concepto de la gracia y también la obediencia en el pacto? ¿Sabes? Siempre se ha comentado acerca de cuál mal traducido o cómo perdemos, vamos a decirlo de otra forma, cómo perdemos por el modo como se han traducido los mandamientos, porque se han traducido en nuestros idiomas con un imperativo negativo. No harás, no, o bueno, no hagas, No matar, no matar, no. no robar. En realidad, en la Biblia hay una forma verbal, no vamos a entrar en detalles, que se puede traducir con un futuro. Es decir, si somos mi pueblo, no matarás. Si quieren que yo soy su Dios, no robarás. Entonces es una consecuencia del pacto. Son más, no condiciones para que el pacto se cumpla, sino resultados de entrar en este pacto. Y esto es lindo, ¿no? Claro. Esto le quita... pero sí también había una parte que el pueblo así lo entendió, que hay que hacer eso, una promesa, porque ellos dijeron, todo lo vamos a hacer. Pensaron que es fácil hacerlo solos. La reacción de los humanos Sí. cambia, ¿no? Porque haremos todas las cosas que Dios Jehová prometido. ha dicho. Y viste, no dice con Dios haremos todas las cosas, porque si hubieran dicho así, capaz que podrían cumplir este pacto. Pero dijeron, bueno, nosotros cumplimos nuestra pacto. Por la gracia de Dios, Sí, ¿no? sí. Y esto puede ser el enfoque, ¿no? Que algunas veces nos hace perder la esencia, ¿no? Porque de verdad los mandamientos son fáciles y tan difíciles. Fáciles con Dios, imposibles de cumplir solos. Porque, y fíjense cómo tocan todos aspectos del amor. Hacia Dios, hacia el prójimo, hacia la familia, hacia el siervo, hacia el vecino. Esto protege todo por una ley de amor que tienes que entenderla. Si no, se vuelven unas palabras que matan, en lugar de mejorar nuestra vida, ¿no? Por eso tal vez que Jesús resumió esta ley en dos grandes principios, ¿no? Sí, Amar a Dios sí. y amar al prójimo. Al prójimo. Ahora, en relación al nuevo pacto, ¿será que hay nuevo pacto? El pacto antiguo fue abolido, ahora hay un nuevo pacto. ¿Cuál es la idea del nuevo pacto? ¿Es un solo pacto? Hay muchas lecturas que la gente hace y cuyos resultados son este entendimiento. Hubo un pacto antiguo que se canceló y ahora hay uno nuevo que tiene otras condiciones. Es muy interesante que cuando uno mira en detalle la Biblia va a ver que en realidad mucho no cambia. En realidad, y déjame decirlo así, esto va a ser una sorpresa, capaz que para algunos, que el nuevo pacto es más antiguo que el pacto de Sinaí. Así que, y es nuevo, esto hay que entrar un poquito en las distinciones, ¿no?, de las palabras, es nuevo en otra forma. La Biblia tiene, por lo menos el griego, tiene dos palabras diferentes para nuevo. Y no es nuevo en el sentido de que ahora es otra cosa, sino uno nuevo de la misma forma, ¿no? Renovado, podemos decir, ¿sí? Pero sí hay cosas que cambian un poquito el enfoque, ¿no? La base queda la misma, la promesa de Dios. Fíjense que el nuevo pacto también lo inicia Dios. Y dice, pondré en ellos... Esta dicotomía, antiguo pacto, ley, nuevo pacto, gracia. Esta Gracia. dicotomía es inapropiada, pues
la gracia y la ley estaban presentes desde el principio, ¿no? Sí. Desde el primer pacto. Y está mal leyendo. Yo sé que algunas veces la gente lo ve más fácil de entenderlo. Pero cuando vemos que en realidad no cambia la ley, que es la misma ley de amor, sino que se profundiza más, también la obediencia antes era, o la gente la entendió exterior, y ahora el nuevo pacto te obliga a una obediencia interior, entonces nos damos cuenta que no son tan diferentes. Y por esto, la misma dicotomía la usa gente cuando dice Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No hay tal cosa, no tenemos dos dioses. Sí. Más la Biblia lo afirma siempre, que el Dios del Antiguo Testamento era Cristo. Él lo dice antes de Abraham, yo soy. Él le prometió a Abraham, él le prometió a Moisés. Y hay otra que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que como no hay dos dioses, uno del Antiguo y del Nuevo, tampoco podemos decir que es uno del Pacto del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Y fíjense que el Nuevo Pacto empieza en Jeremías. Sí. Que esto destruye la idea de que el Nuevo Pacto es del Nuevo Testamento y el Antiguo Pacto es de los judíos. Sí. No, empieza y se le promete el Nuevo Pacto al pueblo. Sí. Y esto con, podemos decir, 800 años antes de Cristo, ¿no? 600, depende cómo, porque hay otras ediciones del Nuevo Pacto. Hay una declaración interesante. En cada caso es la gracia que domina. La obediencia siempre es una expresión de entrega y una respuesta a la iniciativa divina. Sí. Siempre. Siempre. ¿El nuevo pacto era una actualización del plan divino ante la crisis del pecado? Si tomamos lo que dice Pablo, por esto digo que el pacto es el más antiguo de que nos imaginamos. Dice, para realizar el pacto que había hecho en sí mismo antes de la fundación del mundo. Exacto. Así que es tan antiguo el pacto que cada vez que se habla de un pacto, en realidad es una reactualización de esta promesa que Dios había hecho antes de crear el mundo, que si por acaso uno elige a no obedecer, Dios va a encontrar un camino para salvarlos. Esto es el pacto. No es superior entonces debido a la gracia, sino porque es la etapa final del plan divino. Sí. Por eso la superioridad debe entenderse en términos de profecía y cumplimiento, tipo, antitipo. Ese es un punto principal de la argumentación de Pablo, ¿no? Sí. Al hablar sobre el carácter pasado del antiguo pacto, en el contexto de la abertura del Evangelio, comenta, no pensemos que la palabra de Dios haya fallado. ¿No? El uso de las palabras griegas merece corroborarlo de una forma clara, ¿no? Neos, nuevo, 0 kilómetros. Sí, es como empezar de nuevo, sí. Y un kainos nuevo en novedad, ¿no? Sí. Kaine de ateke, ¿no? Sí. Y bueno, en realidad es la renovación de la gracia de Dios desde el principio. Que en el caso de Jeremías lo necesitan. Porque se acuerdan, el pacto que hizo en Sinaí tenía dos líneas. La obediencia que conducía a lo que era el sueño de Dios, que Israel sea la cabeza de todas las naciones, que todo el mundo venga a Sión, porque decían de allá va a salir la palabra del Señor, la ley, todo esto sueño que tenía Dios de tener un pueblo que ilumina a todo el mundo. Esto se perdió. ¿Y qué vino? Por la elección de la gente vino la otra que también Dios la había anunciado. Si no obedecen, van a venir pueblos, van a venir, pero no para escuchar la palabra de Dios, sino para sacarlos de ustedes y esparcirlos en toda la tierra. Y esto pasó. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos el pacto o no? Y entonces Dios hace un nuevo pacto con esta generación, con esta gente que se había salido del pacto de Sinaí. Renueva el pacto con ellos. Renueva el pacto, porque esto es nuevo. Y cuando uno lea, es interesante, ¿no? Está en 31 con 31, Jeremías 31 con 31, es fácil para acordarse, ¿no? Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense cómo Dios se reúne de nuevo todo el pueblo. Cuando se van al exilio están divididos en dos reinos, pero ahora Dios hace un pacto con los dos, ¿no? No con uno y con el otro, ¿no? Con los dos. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que se compara con el casamiento, con el matrimonio. Dice, pero haré otro pacto.
en cual cada uno va a sentir la verdad, ¿no? Porque dice, no enseñará más ninguno a otro, sino todos van a conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Esto es lindo. Muy lindo. Y si uno entra en detalles, esta idea de todo Israel lo podemos ver en Deuteronomio y en otro, donde se incluyen también los extranjeros. Sí. Donde se incluye también, vamos a decir, los gentiles, cualquier persona que viene a acercarse a hacer este pacto, Dios lo va a recibir. Amén. Así que en esto es grande el nuevo pacto, ¿no? Sin duda. Es más, es amplio por las circunstancias que Sí. estaban ocurriendo después. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. Llegó el momento entonces de aplicar esta lección que estudiamos a nuestra vida actual. Dice la Biblia que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Para la religión verdadera primero viene el ser y después el hacer. Esto representa un cambio de parte de adentro hacia afuera y no al contrario. Mente, traducción de esta palabra, es corazón, que viene de corazón, del centro de las emociones, del pensamiento. Además de ser un cambio de parte del interior, es un cambio radical. Y por eso Jeremías 17, 1 y 2 dice, pecado que es grabado en las tablas del corazón. Qué lindo, ¿no? Creo que en esto es grande el nuevo pacto. Primero que no tenemos que escribir nosotros. Fíjense que es también la gracia, no es por obras. Nosotros no podemos escribir en nuestro corazón estas leyes. Es Él que escribe. Esa es una promesa. Y entonces, si Él lo escribe, ¿qué tengo que hacer? Uno puede guardar en su corazón las cosas, ¿no? Pero la Biblia dice, ¿no?, que del corazón bueno salen cosas buenas y del corazón malo salen cosas malas. Así que es un llamado para que ahora mostremos esta ley que está escondida en nuestro corazón, que se vea, que sea una expresión que todos al vernos dicen, sí, esto tiene un corazón bueno, ¿no? Así es. Esto es la idea, ¿no? Y esto no lo podemos hacer solos. Solo con Dios podemos de verdad resplandecer su luz, ¿no? Y Cristo dijo lo mismo, dice, he venido para mostrar tu voluntad, o por hacer tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Amén. Dice. Así que Él es el cumplimiento y el ejemplo de cómo funciona el nuevo pacto. Y ¿sí? es por eso que Jesús usó la metáfora, el nuevo nacimiento. Sí. Y corazón de piedra, El ¿no? corazón También. de piedra. Sí. Exactamente. Vamos a pasar al comentario del autor de la lección en este momento. Dios creó el mundo para el ser humano. El Creador ama a su criatura. Él nos ama, aun si no lo correspondemos. No podemos separar su justicia de su amor. Él es perfecto y nunca cambia. Su voluntad es que podamos ser parecidos con Él en mente y carácter. Este requisito es encontrado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Dios hace una alianza con su pueblo, con todos nosotros. Eso representa una gran responsabilidad. Dios desea hacer una alianza con el ser humano. Podemos ver eso a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través de Jesús en el Nuevo Testamento. La unidad entre Dios y su pueblo es mucho mayor que cualquier relación terrenal. Esa es una de las razones por las que tenemos la escuela sabática, para crecer en unidad, para que podamos amar la palabra de Dios, ser sus siervos. Su iglesia es nuestra familia. Ahora vamos a hacer, ¿qué hacer como resultado de esta lección? Pablo, antes de su conversión, se consideraba
en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él decía así. Perfecto. Soy perfecto. Pero desde su corazón, desde su cambio, desde que Dios cambió su corazón, él ya no dijo una cosa así, ¿no? Él resplandeció la vida de Dios y ya no era perfecto. Dios era perfecto y él reflejaba la perfección de Dios. Por eso es que una de las personas más inteligentes y más tal vez duras fue convertida en una persona más humilde y también más sensible al llamado de Dios. La fe, el formalismo fue cambiado por una fe viva que ahora dependía completamente de Dios. Creo que en esta semana nosotros podemos solicitar la misma gracia que Dios tuvo. La gracia no es barata, le costó un precio a Jesús, pero podemos reclamarla como una gracia para nosotros. Pero quien recibe gracia, comparte gracia. Entonces, si tú has recibido gracia en tu corazón, tú te sientes agraciado por Dios, ¿por qué no compartir esa gracia con los demás? Contarle a otros lo que te ha pasado y decirle que Dios también puede hacer lo mismo con otras personas. ¿Tú quieres pedirle luz al Señor, ser un instrumento de gracia para los demás? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos y que tu palabra pueda hacer carne en nuestro corazón y ayudar a transformar la vida de muchas otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.